Trabajando con la iglesia. En Mateo 16, versículo 18 en adelante, empieza la historia de la edificación de la iglesia. El Señor Jesús, reunido con sus discípulos, les ha preguntado que quién creen que es Él. Pedro ha respondido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sabemos que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y en este contexto es la confesión de Pedro, la cual hacemos todos cuando vamos a las aguas del bautismo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Antes del bautismo siempre preguntamos o se nos pregunta que si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hicieron ellos. En el Evangelio de Juan 6 también aparece esta misma declaración. Y también vemos cómo la iglesia tiene el poder de atar y desatar. Mateo 18 vemos cuando se habla cómo se debe perdonar al hermano y también se usa esta misma frase, hermanos. Entonces aquí comienza esta historia de cómo se edifica la iglesia. Nuestro Señor ya la viene edificando. Ha escogido a 12 de sus discípulos. Después envió a 72 más, que los podíamos llamar los evangelistas. Dice que iban delante de él a toda ciudad y aldea donde él iba a predicar. A estos 72 que los envió. Dice que los envió de dos en dos. A toda ciudad donde él iba a predicar. Ellos le preparaban el camino. Ya ha escogido apóstoles. Ya envía también a evangelistas. Y continuando con esta historia, vemos cómo en Juan 21 el Señor nombra a Pedro pastor u obispo de la iglesia. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ya vemos cómo el Señor decimos que ha nombrado apóstoles, evangelistas. También aquí ya aparece el primer pastor de la iglesia. Y por eso más adelante el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, el apóstol Pablo nos dice que el Señor constituyó estos ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de este estudio es entender, hermanos y amigos, que la iglesia es suficiente para hacer la obra del Señor. No necesitamos instituciones creadas por el hombre, o no tenemos que darle cuenta a instituciones creadas por el hombre. La iglesia es suficiente. El Señor la dota de los ministerios, la dota también de los recursos materiales para poder hacer dicha obra. Y eso es lo que estamos viendo en este estudio. Continuando, el mismo apóstol Pedro, que en un comienzo podemos ver en el libro de los Hechos y desde los Evangelios, que era como el principal entre los apóstoles. Era el que siempre encabezaba, el que hablaba
En el libro de los Hechos así lo vemos. Vemos cómo Pedro y Juan suben al templo, pero el que habla es Pedro. En Hechos capítulo 2 vemos también, dice que Pedro se levanta en medio de los hermanos y es el que habla después de la venida del Espíritu Santo. Y cuando son interrogados de la misma manera es lo que vemos en el comienzo del libro de los Hechos. Este hombre, hermanos, no se creía más que los otros, ni creía que era el obispo principal en todo el mundo. Al contrario, dice Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces este hombre, el apóstol Pedro, no se creía el apóstol de los apóstoles, el obispo supremo, el sumo pontífice a nivel mundial, sino que él decía que él era uno más entre los ancianos, entre los pastores que había en el mundo. El que es el príncipe de los pastores, el arzobispo de los pastores, es nuestro Señor Jesucristo. El versículo siguiente dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. La palabra arzobispo significa obispo principal. El obispo principal es nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia no hay arzobispos. Los pastores de las congregaciones, como dice también en este versículo, apacentad la grey que está entre vosotros. Son pastores donde el Señor los colocó. Otros textos dicen que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y en Tito también se menciona la misma frase, hermanos, establecieron ancianos en cada ciudad, así como al apóstol Pablo les había mandado. Entonces, esta es la forma, hermanos, este es el plan hermoso del Señor y suficiente para que la iglesia de Dios funcione, hermanos. Continuando, hermanos, con este estudio, entonces seguimos con esta historia y vemos que la iglesia en Jerusalén ya tenía pastores, tenía evangelistas, tenía apóstoles, hermanos, y en Hechos capítulo 6 ya habían inclusive nombrado diáconos, entre ellos a Esteban y a Felipe. Y vemos que dice en el capítulo 8, porque el plan de Dios era, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver cómo ellos ya habían establecido también iglesias en Judea, pero vemos cómo sucede la persecución y dice versículo 12 del capítulo 8, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. La persecución que había habido por motivo de Esteban había hecho que los diáconos se esparcieran, porque la palabra de Dios dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Pero entonces vemos que esta iglesia en Jerusalén ahora va a influir en otras congregaciones, y entonces dice que este diácono Esteban se estableció en Samaria, posteriormente descendió hasta Cesarea y allí se quedó. Pero este hombre, que también era un evangelista, vemos cómo ya había establecido la iglesia en Samaria. Y entonces los apóstoles descienden a Samaria, hermanos. Cuando los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. Aquí hay otra doctrina que más adelante la trataremos. Creemos que hoy en día no hay dones espirituales porque ya los apóstoles no pueden imponer las manos sobre los que son enviados, no los pueden confirmar como se hacía en aquel siglo, en el primer siglo, y como es mostrado por la palabra del Señor. Pero entonces vemos cómo la influencia de Jerusalén sigue en esta región.
Continuamos también. Decíamos que la iglesia ya había establecido otras congregaciones, la iglesia en Jerusalén, y dice en Hechos 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro también desciende a Jope. Allí había una discípula que se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas, y ella fue resucitada en Jope. El versículo 42 continuando dice que ese milagro, esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Y continuando con el mismo orden de la historia, estando en Jope, en casa de este hombre Simón el curtidor, sucedía de una manera paralela que en Cesarea Cornelio tenía una visión, y en la visión se le ordenaba que hiciera venir a Pedro, y se le dijo que él estaba en Jope, una ciudad cercana, y él envió hombres allí. Hechos capítulo 10 dice, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ellos fueron, y sucedía también de una manera paralela que Pedro tenía la visión del lienzo que descendía del cielo con toda clase de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y se le indicaba, Pedro, mata y come. Esto sucedió 3 veces, pero tenía un significado espiritual. Ahora, entonces el apóstol Pedro va con ellos, pero vemos, hermanos, como el apóstol Pedro, después de que termina este viaje, hermanos, por Jope, por Lida y por esta región, hermanos, regresa a la iglesia en Jerusalén y presenta este informe. Pedro no va y presenta el informe a un grupo de hombres que manejan una institución humana, sino a la iglesia, hermanos. Vemos cómo dice aquí en informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 11, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, en el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué hermosa historia, hermanos, que nos va contando cómo se va edificando la iglesia, y vemos la suficiencia de la iglesia. Repito que este hombre Pedro, que en el comienzo de la iglesia era el hombre más cercano a Jesús, más grande, el líder más grande que tenía la iglesia de Cristo en aquel entonces, no se consideraba el apóstol de los apóstoles, el sumo pontífice. Al contrario, hermanos, y tampoco se consideraba autosuficiente, sino que él sabía cómo era que funcionaba este plan suficiente del Señor, y regresa a Jerusalén después de visitar a los hermanos, después de haber hecho milagros y después de haber predicado por primera vez el evangelio a los gentiles, a dar un informe a la iglesia, y la iglesia se regocija
por ello. Continuamos con esta bonita historia, hermanos, y en Hechos capítulo 11 ya vimos cómo Esteban, este diácono, había descendido, hermanos, a Samaria y había predicado el evangelio allí, y cómo la iglesia en Jerusalén les había ayudado, hermanos, les había asistido. Dice en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron allá a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este hombre Bernabé, vemos que también fue un hombre muy importante en la iglesia en Jerusalén. El capítulo 5 es mencionado, dice que era un levita y que tenía una heredad y la había traído a los pies de los apóstoles. Pero vemos cómo la iglesia en Jerusalén está haciendo la obra, hermanos, de ayudar en la evangelización como el Señor les había mandado. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí ya inclusive han salido ya pasaron por Judea, por Samaria y ya van hasta lo último de la tierra. Ya llegaron a Antioquía, queridos hermanos, y la iglesia envía a uno de sus predicadores, uno de los, tal vez de los evangelistas originales de los 70, tal vez, posiblemente, a este hombre Bernabé, lo envía a predicar a Antioquía. Al unísono, él va y busca a Pablo, hermanos, y está con Pablo allí predicando un año, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se sostenía la obra del Señor? Hechos 4:32, en Jerusalén vemos cómo, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esta no era una doctrina que se habían inventado los apóstoles. En Lucas capítulo 12, versículo 32 en adelante, el Señor había dicho, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que posedáis y dad limosna. Haceos tesoros en los cielos, donde no hay ladrón que hurte, ni la polilla, hermanos, destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Entonces esto concuerda con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que entonces la iglesia en Jerusalén dice que se repartía todo según la necesidad de cada uno, incluidos obviamente los predicadores, los apóstoles. Estamos seguros que ellos enviaron a Bernabé y que la iglesia sostenía seguramente a Bernabé, y posiblemente cuando fue por Pablo también la iglesia de alguna manera sostuvo al apóstol Pablo, al igual que seguramente también contribuyeron con Felipe, el evangelista en Samaria. Ahora, ya la iglesia en Antioquía está funcionando, y continuando en el mismo contexto dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Bernabé y Saulo, sí, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Pablo dice en la carta a los romanos que así como los hermanos en Judea les habían ministrado la palabra de Dios, ellos también eran deudores y que también querían ministrarles de lo material, hermanos. Y así lo hicieron, hermanos. Vemos en Hechos 21,
posiblemente ahí se nos narra cuando Pedro dice que, cuando la palabra de Dios dice que Pablo fue hallado en el templo y que él había subido a Jerusalén a presentar limosnas a su nación. Entonces, hermanos, aquí vemos también cómo era que se sostenía la iglesia. No era que los hombres hacían una ofrenda especial a una institución humana, sino que todo se canalizaba por medio de la iglesia, hermanos. Es lo que vemos, y aquí dice que inclusive se llevaba a los ancianos de Judea, no solo en Jerusalén, supongo yo que en Lida y en estas congregaciones que había en Jope también en Judea y en otros lugares ya para ese tiempo, hermanos. Esta ayuda llegaba y se canalizaba en la iglesia por medio de los ancianos, hermanos. Aquí vemos una unidad también, hermanos, en lo material, y este es el ejemplo que tenemos a seguir, hermanos, para que la obra del Señor se haga como debe de ser. Ahora, también hubo desacuerdos doctrinales, hermanos. Sabemos ahí en Hechos capítulo 15, vemos cómo ya estas dos grandes iglesias, la iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía, se reúnen en esta ocasión en Jerusalén para tratar una cuestión doctrinal. En Gálatas capítulo 1 y 2 se nos habla también de esto, hermanos. Todos sabemos este problema de los judaizantes de la circuncisión. Hechos capítulo 15 versículo 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y después habla Jacobo, y guiados por el Espíritu Santo sacan una carta a la cual envían a las iglesias, y dice la palabra que las iglesias tenían paz por toda la tierra en aquel entonces, hermanos. La enviaron por mano de Pablo, Bernabé, y ellos la leían cuando llegaban a las congregaciones, y dice que también por mano de una manera oral, por mano de otros siervos de la iglesia en Jerusalén. Entonces vemos unidad para trabajar en lo material, hermanos, a través de la ofrenda, y vemos cómo se va desarrollando también la doctrina de la ofrenda, pero también vemos unidad a nivel doctrinal, hermanos, a pesar de que habían diferencias, porque Gálatas capítulo 1 es muy claro en decir que a Pedro y a Juan, Jacobo, que eran considerados columnas de la iglesia, se les había encomendado el evangelio para la circuncisión, pero a Bernabé y a Saulo se les encomendó el evangelio hacia los gentiles, y estos hermanos se dieron la mano en señal de compañerismo, hermanos. Hechos 21 también nos narra de esto mismo, hermanos. No es que no nos podamos unir, hermanos, a trabajar, no es que no nos podamos unir a debatir y a ponernos de acuerdo, hermanos, y aún ayudarnos, hermanos. Claro que sí, queridos hermanos, pero necesitamos tener este mismo espíritu que hubo en estos hermanos en la iglesia del comienzo, hermanos. Seguiremos con esta serie de estudios de la iglesia. Los invitamos a que vean la serie también. Este estudio será añadido a la serie que ya hicimos antes, que habla sobre la iglesia, hermanos. La iglesia en el plan de Dios se titula. Los invitamos a ver aquella serie. También los invitamos, queridos hermanos, a seguirnos en Facebook, en nuestro canal en YouTube, a suscribirse y a visitar nuestra página web elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga, queridos hermanos.